Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado Alexander Lugo. Alexander es doctor en cultura y arte, además es investigador y profesor universitario. Bienvenido. Muchas gracias. Alexander, se sabe que la devoción a la cruz, obviamente nos tenemos que remontar a Santa Elena, la madre del emperador Constantino, ¿no? Pero el origen aquí en Venezuela parece que se remonta a la colonia, a la conquista de la colonia española. ¿Tú nos puedes contar un poco de dónde viene este fervor a la Cruz de Mayo? En Venezuela. En Venezuela, claro. Sí, claro, no. Estoy de acuerdo contigo de que, bueno, hay muchas teorías, inferencias de cómo se empezó a celebrar en Europa y todo lo de la madre de Constantino I, que después fue santificada, que se llama Santa Elena, que consiguió, dicen que consiguió una cruz. Él tuvo como una iluminación antes de una batalla donde él se convierte construyendo sus armas en forma de cruz, iba a vencer, y de hecho lo hizo así, y por allí viene un poco esa. Pero una cosa es eso, y así con San Juan y con muchas tradiciones que, bueno, nos vienen de Europa, pero cuando llega a nuestros territorios. Sí, yo creo que también eso tiene que ver definitivamente con una cuestión de espiritual y con el significado que tiene la cruz en este mes de mayo, que es el mes, digamos, de las lluvias, el mes de florecer, el mes de recoger las cosechas. Entonces es un agradecimiento, ¿no? Es decir, que se pudo fácilmente adaptar y aceptar por los nativos nuestros, por nuestros padres aborígenes, porque justamente había una tradición de la cosecha, porque eran cazadores, pescadores, agricultores en su medida, ¿no? O sea, trabajaban y tenían una conexión también muy espiritual. A través de esa imagen, de ese símbolo. Sí, porque también hay una manera como de guiarse, ¿sabe? ¿No? Bueno, eso es la cosmogonía. Y esa es una de las manifestaciones, pienso yo, que fácilmente se adapta en Venezuela. Y tan es así, y lo conversábamos previamente, que creo, sin temor a equivocarme, que es de las manifestaciones nuestras que está más extendida por todo el territorio, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de un San Pedro, podemos hablar ahorita, dentro de mes y medio, de un Tamunangue en el estado Lara, que se registran también se desarrollan sus estados vecinos, ¿verdad? Yaracuy y Falcón, pero está como focalizada, ¿no? El San Juan en la costa también es una de las más, pero tenemos, por ejemplo, el San Pedro aquí en Guarinas y Guatire, en el Valle de Santa Cruz de Pacairigua. Pero la Cruz de Mayo está en todo el país y se celebra fervorosamente en todo el país. Ahora, ¿cómo es esa celebración? Porque hay una cosa que es vestir la cruz, que llaman. Sí, ¿qué significa adornar eso? la cruz. Claro, porque pues, esa ceremonia tiene también varios elementos. Y una de las cosas es como el atuendo, es conmemorar la cruz. Inicialmente va con flores, ¿ves? Con frutos. Tú ves la mesa donde está el altar, donde se coloca la cruz. Primero es una cruz muy colorida, con las flores, con los frutos alrededor de eso, y tiene varios momentos importantes. Tiene sus diferencias con 3 regiones particulares que voy a tocar también, sobre todo en el aspecto musical. Pero ¿qué pasa? Que hay en primero lo que llaman un velorio en el sentido de que se alumbra con unas velas, ¿no? Sí, no es que es un velorio, no es un velorio de tristeza, ¿no? Porque funeral, también muchas de nuestras manifestaciones, como el mismo Tamunangue que acabo de nombrar, como San Benito el 29 de diciembre, tienen previamente un velorio. Velorio es como justamente, es una parte más espiritual, muchas veces un canto polifónico, previamente, ¿no? Por ejemplo, la gente del Tamunangue, previo al 13 de junio, en la medianoche del 12 de junio, hacen sus cantos polifónicos velorio a San Antonio, que es el patrono, pues, por excelencia, y que su homenaje es con la música del Tamunangue. En el caso de la cruz, hay ese velorio de cruz, y tenemos los tonos de velorio, que se desarrollan particularmente en el llano. Se han recogido mucho, también son cantos polifónicos. Y se tocan, fíjate que casi todas llevan, el 4 es un instrumento nuestro, no solamente es el instrumento nacional porque se haya decretado de ese modo, sino porque está en casi todas nuestras manifestaciones. Pero ese velorio de cruz en el llano se toca con bandola. Se ha rescatado gracias al trabajo que hizo el maestro Anselmo López, que grabó varios tonos de velorio. Luego vienen las décimas a la Cruz de Mayo, que son
es el repentismo. Son las improvisaciones en forma de décima espinela, gracias a ese personaje Vicente Espinel que estuvo aquí en la conquista y que escribió parte de la historia de su experiencia en la conquista en forma de décima. La décima espinela también fue un músico. Se dice que Vicente Espinel le colocó la sexta cuerda a la guitarra. Entonces, la décima espinela, que aparece también en muchas manifestaciones, es una de las partes donde es el recitado y hay una flor, un clavel o una flor que toma el que está recitando la décima y se la pasa al que le va levantando la mano, porque es espontáneamente los que van de ese modo homenajeando en forma de décima a la cruz. Y luego vienen las fulías. Y en la fulía ya tenemos dos aspectos o dos tipos de fulías que coinciden el nombre y la fecha, porque en homenaje pues, a la Cruz de Mayo, pero que musicalmente son muy distintas. La fulía central, que se da aquí en Caracas, en el estado Miranda, en todos los estados, Aragua, en La Guaira, esa fulía central que se toca con tamboritas de fulía, se incorpora el cuatro muchas veces y se canta en un modo particular, tiene una estructura. La fulía central tiene una estructura, como pudiéramos decir, el joropo, el merengue, o sea, tienen una estructura poética musical. Esa es la fulía central. No se baila, ¿no? Se está cantando fulías a la cruz, aunque esa es muy rítmica. Y la fulía que tenemos en el oriente del país, es la fulía oriental, se toca con otros instrumentos, cordófonos, la guitarra, el cuatro y la mandolina, que en Oriente es llamada bandolina, correctamente, o bandolín, sobre todo en el estado Sucre. Y va en una forma mucho más española, digamos, sí, en su forma musical. Más clásica, ¿no? Sí, ella es mucho más europea, esa manera de... Fíjate que la central es mucho más africana, lo vemos claramente, al escuchar una fulía central se conecta rápidamente con nuestro origen africano, las mismas tamboras o tamboritas de fulía en sus tres tipos, prima, pujado y cruzado. Y allá con la manera española, ibérica, de las cadencias, hay un tipo de cadencia que llaman cadencia andaluza, en la música que va bajando, por cierto, por grados. Esa se utiliza mucho allí. Y ese contrapunto que hace el instrumento principal, por cierto, es la mandolina o la bandola. La bandola oriental también aparece muchas veces en la ejecución de la fulía oriental. Ahora en este momento, esa tradición, bueno, seguramente se mantiene, pero ¿considera tú que tiene, digamos, la fuerza, sigue teniendo la receptividad, el impacto en la colectividad? O se han introducido algunos cambios también, producto también del desarrollo, ¿no? Sí. Del país y de la cultura. Yo pienso que sí, que sigue teniendo un impacto porque estas son manifestaciones ancestrales que se vienen haciendo con un fervor en las poblaciones. ¿Qué pasa? Que hay algunas que se les da mayor proyección en los medios de comunicación. Sin embargo, esto no nació por la industria del disco, las industrias culturales, pues muchas se han grabado y la gente la ha aprendido en las ciudades, en las capitales, a través de los discos, los trabajos de investigación de Con Venezuela, de Un Solo Pueblo y otras agrupaciones, o en el Oriente con María Rodríguez, las grabaciones en honor a la Cruz de Mayo y la misma de Anselmo López que les mencioné. Pero en los pueblos hay un fervor, hay una tradición, porque esos son primero familiar, que se encargan de adornar la cruz, de ubicar su altar, de llamar a los decimistas, llamar a los músicos, a los cantadores. Eso se mantiene de ese modo. Ahora, fíjense, esto es, ya sabemos bastante de la celebración en sí por lo que nos ha contado, pero esto es simplemente una tradición que tiene conexión por la religiosidad popular con el catolicismo, con el cristianismo, o tiene un sentido más allá de esta fiesta, es decir, es un agradecimiento, ¿es qué? Sí, hay una conexión espiritual, definitivamente, de agradecimiento por el mes de mayo, que es el mes de la cosecha. ¿Ves? Y es justamente como para que, fíjate que el día que se toma como el inicio es el 3 de mayo, ¿no? Pero es todo el mes. Porque, bueno, particularmente es el mes, el clima ha cambiado mucho y las estaciones, pero y es cuando es el mes de la lluvia. Y es cuando florean. Y es donde florecen y, claro, y uno lo ve todavía. Entonces, por eso digo que eso se conecta a lo que llamamos el sincretismo cultural,
pero en los pueblos originarios hay un agradecimiento a la cosecha, a través de sus creencias, pues, de sus dioses particulares. Y ahí siempre ha habido, como digamos, una negociación. Eso pasa con el San Juan, ¿ves? O el San Benito, que los africanos llaman Ajé, pero bueno, se le coloca el nombre de un santo italiano, San Benito de Palermo, otros dicen San Benito Abad, y ahí hay una negociación de lo africano con lo europeo, pero la manifestación está allí. En la Cruz de Mayo hay un origen de agradecimiento, de festividad, de mostrar la cosecha y de bueno, la ceremonia en virtud de que se dé en los mejores términos. Claro. Ahora fíjate, en el hecho de que sea en mayo es muy, muy significativo porque esas cruces quedan tan bellas, que yo digo que es justamente aprovechando el florecer, ¿no? De todo. Ahora, eso no solamente ocurre en Venezuela. Eso ocurre en varios países de América, sobre todo en América Latina, no sé si en España, pero porque vino con la conquista, ¿no? Sí. Ahora, yo sé que, por ejemplo, en Perú, en Colombia, en Chile, en varios países nuestros. En México. En México también, por supuesto. En varios países nuestros se celebra lo mismo, pero con las mismas características. No, claro, cada país tiene una particularidad en su música y en su ceremonia. Digamos que lo común es la fecha y es en el homenaje. La cruz es el símbolo. Fíjate que la cruz, que si pudiéramos ver, la cruz es un instrumento de tortura. Se ha constituido la cruz en un elemento espiritual de fe. Claro. ¿Sabes? La cruz, incluso cuando se persigna, la señal de la cruz, el llanero se persigna, o cuando Florentino, es un sentido de protección en la mitología llanera, y lo recoge Alberto Arbelo, se enfrenta a la figura del diablo, él se persigna y termina nombrando, ¿cómo termina nombrando lo que llaman la arrobación de vírgenes en la última parte de Florentino? Todas nuestras vírgenes, y con la cruz de Mayo en el cielo, va nombrando Santísima Trinidad, etcétera. Es decir, esa fe está a lo largo de todo nuestro... Pero hasta en Trinidad y Tobago. Y tiene que ver mucho también... Que no es hispanohablante. Que no es hispanohablante, en Trinidad y Tobago lo celebra. Ya desde el punto de vista cristiano, ¿no? Tiene mucho que ver también con la cruz de Jesucristo. Claro. Pero claro. Ese digamos que es el inicio, ¿no? Claro, el inicio que se dice en el siglo IV, año 325, donde supuestamente se encontró esa cruz. Claro, porque él era un emperador romano, era un persecutor de los cristianos como cualquier otro, y de repente frente a una batalla ve una cruz en el cielo y se convierte radicalmente. Incluso su madre, Santa Elena, que tú mencionabas, fue la que se dedicó a rescatar y salvaguardar los restos de la cruz, no sé si algún clavo, pero hay una historia muy bonita de ella con esa... Y por eso ella es santificada. Exactamente. O sea, que esto es avalado, digamos, por la iglesia. Sí, señor, claro. El cristianismo estaba comenzando prácticamente en el siglo IV. Así es. Porque eso tomó su tiempo. Pero es la tradición acá, pues. Muchísimas gracias. Ya tenemos que terminar. Ha sido muy ameno, por lo tanto se nos ve muy rápido el tiempo. Sí, igualmente. Pero muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la Vamos a la pausa. Ya volvemos.